Hola, bendiciones, bienvenidos otra vez a esto que llamamos experiencias cristianas. Las huellas es un cuadro muy representativo de lo que Dios puede y hace en nuestra vida. En gran parte del cuadro aparece un par de huellas, o más bien dos pares de huellas. Y después de un cierto tamaño, esas cuatro huellas o esas dos pares de huellas solamente se reducen a un par. Y junto hay una reflexión, un hombre hablando con Dios. El hombre diciéndole: Dios, estoy profundamente agradecido por todo lo que tú hiciste en mi vida. En gran parte de mi camino siempre estuviste a mi lado. Estoy seguro que tengo que reconocer que de verdad siempre marchabas junto a mí. Pero tengo una pregunta. ¿Por qué hay ciertos momentos en mi vida en que me abandonaste, en que me dejaste solo? Y coincidentemente, esos momentos en mi vida en que me dejaste solo son los momentos, o fueron los momentos más difíciles, los momentos en donde enfrenté grandes temores, los momentos en donde tuve grandes dificultades. Tranquilamente Dios le respondió al hombre y le dijo: Hijo, yo prometí que todo el tiempo estaría contigo, y así lo hice. Y cuando tú hablas de que solamente en los momentos difíciles estaban tus huellas, quiero decirte que no eran tus huellas, eran las mías. Porque en esos momentos de grandes temores y dificultades que tenías en tu vida, yo te sostenía y te llevaba en mis brazos. Eso es lo que Dios promete y eso es lo que Dios hace. El profeta Isaías escribe en el capítulo 41, versículo 10: No temas porque yo estoy contigo. No te desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y en el 43, capítulo 43, versículo 2, todavía reitera esto que habla ahí en el 41:10. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Esa es la promesa de Dios, y eso es de lo que quiero compartirte en este mensaje. Oremos. Padre, Señor, alabado y glorificado sea tu nombre. Gracias por la oportunidad de estar nuevamente aquí, Padre, para compartir este mensaje. Lléname de sabiduría, Señor, y de que mi boca solamente salgan palabras de edificación y palabras que honren y glorifiquen tu nombre. Sé conmigo y sé con los oyentes, y todo lo pongo a tus pies en el bendito y santo nombre de tu amado nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Por qué tenemos miedo? ¿Por qué el temor entra en nuestras vidas? Bueno, hay algunas razones muy convincentes. Y primero quiero aclarar que si la escritura ahí habla en el 41:10, no temas, es porque Dios sabe que el temor va a llegar a nuestra vida, que el temor va a tocar a nuestra puerta. La cuestión no es que llegue el temor, la cuestión es cómo vamos a responder. Pero como decía, déjame darte algunos ejemplos de que esto es viable, de que el temor, sea lo que sea tu situación o tu vida, el temor va a tocar la puerta y va a llegar. Y hay razones convincentes. Déjame darte algunos ejemplos. Primero, la situación financiera, la situación económica, particularmente en nuestro país, en nuestro México. Yo que vivo aquí en la ciudad de Puebla, no puedo quedar exento de ver que la situación económica está cada día peor. Empezamos en 2017 con lo que el pueblo llamó el gasolinazo, el incremento del precio del combustible y como consecuencia reclamos, protestas y muchas otras cosas más. Pero voy a particularmente hablar acerca de lo que ocurrió el 5 de enero. El 5 de enero, por tradición, es una fecha muy representativa, es una fecha de mucho comercio, de mucha venta y todo lo demás. Particularmente a partir de las 5 o 6 de la tarde se incrementa esto hasta la madrugada. Bueno, todo el comercio estaba preparado, todos estaban listos para toda esa labor comercial que se efectúa en este día. Pero al filo de las 4 de la tarde, 5 de la tarde, empezaron rumores
rumores acerca de que iba a haber protestas, pero no solamente protestas, que se iba a generar violencia, que iba a haber saqueos, que el pueblo estaba cansado y que la manera de expresarse era a través de esto. Si está bien o está mal no es el punto, no quiero hablar de esto. Cada quien puede tener su propia opinión. Pero lo cierto es que empezaron los rumores a caer de tal manera en todos lados que finalmente, al filo de las 6 de la tarde, la mayor parte de los comercios, el 90 o 95% de los comercios, cerró sus puertas. Y no solamente eso, sino que la gente se alejó. La gente ya no salió de su hogar. Sí hubo violencia, sí hubo saqueos, tal vez en algunos lados, pero finalmente parecía una ciudad muerta. El día viernes 6 de enero, la gente pensó, bueno, ha pasado ya lo peor, ahora sí podremos salir y recuperar lo que el día anterior no se había efectuado. Pero igual, al filo de las 2, 3 de la tarde, otra vez los rumores empezaron a correr. El temor se empezó a apoderar de la gente y nuevamente todo se fue al traste, nuevamente todo se cerró. Lo que quiero puntualizar en esto que ocurrió es la psicosis, la situación, los rumores, la violencia generada, sí, violencia, saqueos en algunos lados. ¿Qué fue lo que generaron? Generaron un temor del cual mucha gente no escapó. Un temor que nos llevó a incluso pensar que la situación iba a ser incontrolable, que a partir de ahí las cosas iban a cambiar notablemente, que a partir de ahí las cosas iban a ser muy difíciles para cada gente. Días después tuve la oportunidad de platicar con algunas gentes y fíjate, sobre todo puntualizábamos eso, lo que provoca el temor, una psicosis que te aparta de todo, una psicosis que te hace cerrar los ojos, una psicosis o un temor que te lleva a la desesperanza, que te lleva a la preocupación, que te lleva a sentir que las cosas no tienen solución. Y el temor se apoderó de nosotros. Y no solamente estoy hablando del aspecto económico, otro ejemplo es la salud. Si bien es cierto que ha habido grandes descubrimientos de la ciencia, si bien es cierto que ha habido avances médicos en muchas áreas, lo cierto es que a la par siguen existiendo y siguen surgiendo nuevas enfermedades, siguen surgiendo nuevas situaciones que afectan a la salud. Hoy nos preocupamos hasta porque un granito nos salga atrás de la oreja. Hoy nos preocupamos porque el cáncer está muy a la puerta de nuestra vida. Hoy nos preocupamos porque hay dolores, hay sufrimientos, hay enfermedades que surgen de la nada y que te hacen sentir temor. Particularmente tengo 4 meses de estar batallando con un dolor agudo, todo lo que es la parte baja de la espalda que recorre la pierna. Me enteré que pudiera ser el nervio ciático. He leído una gran cantidad de información en el internet. He consultado 4 o 5 médicos al respecto. Estoy esperando que a fin de mes pueda yo tener el resultado de unas radiografías de columna para saber exactamente cuál es mi problema. Pero mientras tanto, mientras esto ocurre, mientras encuentro una solución médica, ¿qué crees? El temor se ha apoderado de mi vida. Y creo que no soy el único. Hay gente que está sufriendo verdaderamente de salud. Hay gente que está pasando por momentos de veras angustiantes. Hay gente que está padeciendo y sobre todo el temor se está apoderando de su vida igual que la mía. Y no estoy hablando de no confiar en Dios, hablaré más al respecto adelante, pero estoy hablando de que el temor está tocando continuamente a mi puerta y a la puerta de muchos que están enfermos de salud. ¿Y qué tal de las cuestiones emocionales, sentimentales? ¿Qué tal de las relaciones de pareja? Hoy más que nunca se ha incrementado el número de divorcios. Hoy más que nunca se ha incrementado el número de gente que ya no quiere afrontar responsabilidades. ¿Por qué? Por el temor de no poder cumplir, por el temor de no tener la pareja idónea, por el temor de no cumplir como padre o como madre. Y el temor entra y se apodera de nuestra vida. Son solamente algunos ejemplos. Y como estos todavía podría mencionar muchísimos más. Pero lo cierto es que el temor está presente, está tocando la puerta. El asunto no es que llegue el temor a nuestra vida. El asunto es cómo vamos a responder. ¿Tenemos temor? ¿Tenemos miedo? Está bien. Pero empecé diciendo ahí en Isaías 41:10 lo que Dios habla. Porque Dios sabe que tenemos temor. Y Dios dice, no temas, porque yo estoy contigo.
Y tal vez una de las principales situaciones que deberíamos de reflexionar al respecto del temor, al respecto del miedo, es que lo más importante, se apodera de tal manera el temor en nuestra vida que nos olvidamos de lo principal, nos olvidamos del poder de Dios. Y eso fue lo que ocurrió con los discípulos cuando entraron a la barca con Jesús. En el libro de Marcos, capítulo 4, versículos 35 al 41, un pasaje paralelo que también escribe Mateo en el capítulo 8, habla acerca de este asunto y particularmente me gustaría tocar algunos puntos que tienen que ver con lo que estamos hablando acerca del temor. Y mira lo que sucedió, mira lo que ocurrió en este pasaje. Marcos capítulo 4, versículo 35 en adelante dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. En el pasaje paralelo de Mateo, solamente voy a puntualizar un detalle que escribe Mateo, y dice exactamente casi lo mismo, pero con un detalle que dice: Jesús les dijo, síganme. O sea, los discípulos siguieron a Jesús. Y muchos de nosotros queremos seguir a Jesús. Muchos de nosotros queremos ser seguidores de Jesús, discípulos de Jesús. Pero ¿qué nos depara? ¿Qué nos depara el seguir a Jesús? Sigue diciendo aquí: y despidiendo la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Un pasaje para reflexionar. Hablaba yo que en el principio Jesús dijo que que subieran a la barca y los discípulos le siguieron. Mira, el seguir a Jesús no es garantía de que las cosas buenas, de que las cosas hermosas sean un continuo en nuestra vida. El seguir a Jesús implica sacrificio. En otra parte, la Escritura dice: el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. La cruz es sufrimiento, la cruz es dolor, la cruz es esperanza, la cruz es resurrección, sí, pero la cruz también significa sacrificio, la cruz significa también sufrimiento, la cruz significa también compromiso, responsabilidad. Y cuando aquí el pasaje habla de que los discípulos siguieron a Jesús, no tenían la garantía de que no fueran a ocurrir cosas como las que ocurrieron después. Y cuando habla ahí en el versículo 37, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Fíjate, en el original, el griego, la traducción de la cual he sacado esto, se levantó una gran tempestad, tiene que ver en el original griego con una palabra que tal vez puedas relacionar hoy en día con lo que ocurre con los sismógrafos, porque la palabra original es seísmo. El seísmo se refiere, como dije antes, el sismógrafo sirve para medir la intensidad de los terremotos. Y curiosamente, en este pasaje hay otros dos más que también utilizan la misma traducción, el seísmo. O sea, un terremoto, o sea, algo fuera de lo común, algo fuera de lo normal. Solamente cuando Jesús expira allá en la cruz, habla también de seísmo, habla también de un tremendo terremoto en la tierra. Y cuando Jesús resucita al tercer día, también habla de seísmo. O sea, son tres pasajes, dos concluyentemente como de los más fundamentales e importantes en la historia de la humanidad: la muerte de Jesús y la resurrección de Jesús. Pero en este pasaje, que pareciera no tener gran comparación con esos otros dos sucesos, también habla y también nos quiere explicar de que esto que ocurrió ahí con los discípulos, se levantó una gran tempestad, o hubo un tremendo terremoto, hubo algo que se sobresaltó, hubo algo fuera de lo común. Es lo que realmente Dios quiere que estemos conscientes de que cosas así van a ocurrir en nuestra vida, de que hay terremotos, de que hay tempestades, de que hay situaciones difíciles que vamos a enfrentar, situaciones que tal vez nos muevan de la comodidad, de la tranquilidad, de la confianza, de la esperanza, de la fe que podamos tener en Dios.
de la fe que podamos tener en Jesús. Porque lo que habla aquí el pasaje, y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. ¿Cuántas ocasiones yo mencioné ahí, capítulo 43, versículo 2? Y si pasas por las aguas yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán. Si pasas por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Y hay ocasiones en que coincidentemente en nuestra vida puede ocurrir esto. Hay ocasiones, y es una expresión muy popular, que dice: siento que el agua me está llegando al cuello, ya no veo la salida. Y de verdad, en cualquier aspecto de nuestra vida, en el aspecto familiar, en el aspecto emocional, en el aspecto sentimental, laboral, espiritual, y en todos sentidos, hay ocasiones en que sentimos que el agua nos está anegando, nos está llegando al cuello. Y sentimos que no podemos ver salida, que no podemos ver respuesta, que no podemos ver la solución. Y cualquiera que sea la situación que estés pasando en tu vida, o en mi vida, o en nuestra vida, créeme que entonces, cuando esto ocurre, cuando la tempestad llega, cuando el terremoto se presenta, entonces llega el temor. Y como dije antes, el asunto no es que llegue el temor. El asunto es que nosotros permitimos que no solamente toque la puerta de nuestra casa el temor, sino que además lo invitamos a cenar y se queda a dormir con nosotros. Es seguro que nuestra vida va a perder toda la tranquilidad, y sobre todo va a perder toda la paz. La paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y sigue hablando ahí el pasaje y dice: y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: maestro, no tienes cuidado que perecemos. ¿Cuántas ocasiones en nuestra vida está ocurriendo lo mismo? ¿Cuántas ocasiones en nuestra vida estamos pasando por situaciones muy similares? ¿Cuántas ocasiones pensamos que Dios se ha olvidado de nosotros? ¿Recuerdas el cuadro que mencioné al principio? Las huellas. Señor, cuando estaba yo más sufriendo, me abandonaste. Y a veces pensamos que eso. Pareciera que Dios está dormido, pareciera que Dios no está enterado de nuestros problemas, pareciera que Dios no tiene cuidado de nosotros, que estamos pereciendo. Y es entonces cuando nosotros nos hace falta ver la magnificencia de Dios, nos hace falta ver el poder de Dios, nos hace falta ver que Dios sigue en el control. Porque ¿qué hizo Jesús? Y levantándose reprendió el viento y dijo al mar: calla, enmudece, y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. ¿Por qué están asustados? ¿Por qué tienen temor? Esa fue lo siguiente que hizo Jesús. ¿Por qué tienes temor? ¿Por qué no tienes fe? Y creo que a veces, o muchas ocasiones, esa es la respuesta. Necesitamos ver la magnificencia de Dios. Necesitamos saber que Dios está en el control. Necesitamos ver que Dios sigue teniendo el poder. Y cuando somos capaces, como los discípulos, de ver quién es este que aún los vientos le obedecen, que aún los elementos naturales están a su disposición, nosotros necesitamos ver en nuestra vida que Dios sigue en el control. ¿Cómo vencer el temor? Recordando y viviendo el poder de Dios. Recordando y viviendo que Dios sigue teniendo el control. Hay una expresión aquí en nuestro México hermoso, nuestro México lindo. Sobre todo cuando hay alguien que no quiere aprender o que tiene dificultades para memorizar o para saber algo, y generalmente la gente le dice: eres un burro, no aprendes. Déjame decirte algo totalmente distinto, y te lo voy a decir con lo que dice aquí en la Escritura, y con esto quiero terminar. Porque la mejor forma de vencer el temor es sabiendo que Dios tiene el poder, sabiendo que Dios tiene el control, y sabiendo que Dios tiene la solución en nuestra vida. El libro de Job, capítulo 12, versículo 7, dice: y en efecto, pregunta ahora a las bestias y ellas te enseñarán, a las aves de los cielos y ellas te lo mostrarán, o habla a la tierra y ella te enseñará, los peces del mar te lo declararán también. ¿Qué cosa? Mira lo que dice: ¿qué cosa de todas estas no entiende que la mano de Jehová la hizo? En su mano está el alma de todo viviente y el hálito o el aliento de todo el género humano.
Yo sí quiero ser un burro. Yo sí quiero ser como las bestias del campo. Yo sí quiero ser como la tierra. Quiero ver que Dios sigue en el control. Dios tiene el poder. ¿Cómo vencer el temor? Con el poder de Dios. Gracias. Gracias por estar otra vez aquí en Experiencias Cristianas. Gracias. Síguenos en las redes sociales, coméntanos. Y por aquí nos vemos a la próxima. Que Dios te bendiga.